Debo preguntarte algo muy importante. Sé lo que va a decir. No tiene que hacerlo. No, sí tengo que decirlo. Dime, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que te saque de aquí? ¿Que te deje huir? ¿A ver hasta dónde llegas? ¿Por qué haría algo tan tonto? En mi juicio final, cuando esté frente a Dios y Él me pregunte por qué, yo maté uno de sus milagros. ¿Qué le voy a decir? ¿Que era mi trabajo? Sé que sufre y se preocupa. Lo siento en usted. Pero tiene que dejarlo así. Quiero que todo termine. Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia. Cansado de no tener un compañero que me diga a dónde vamos, de dónde venimos o por qué. Hola guardianes de la cultura, bienvenidos a este nuevo video de este pequeño canal. Hace algún tiempo subí un video en donde les explicaba cómo sería tu vida si hubieras nacido en el imperio de los incas, concretamente cómo hubiera sido si hubieran vivido en la parte del pueblo. Ahora en esta segunda parte les voy a contar cómo era ser parte de la élite de este imperio, así que sin más introducción, yo soy el cacique y estoy a punto de contarles cómo hubiera sido su vida en el imperio inca. Segunda parte, la élite. Como recordarán, en el video anterior hablamos de los Pinacuna, Yanacona, Mitimais y Hatunrunas. Había mucho que decir respecto a ellos, ya que conformaban más del 95% de la población general del Tahuantinsuyo. Sin embargo, esto no quiere decir que las élites no hayan sido importantes, sino al contrario. Estas eran las personas que por tal o cual motivo ocupaban roles de liderazgo dentro de la nación. Voy a empezar a hablar de ellos en escala de jerarquía del menor al mayor, como si fuera una continuación directa del listado del último video. Hatun Hayu, nobleza de privilegio. Los nobles de privilegio eran el primer escaño de la alta jerarquía y eran personas comunes del pueblo llano que habían sido ascendidos en la escala social en base a su propio mérito. Aunque también podría tratarse de la nobleza original de un territorio que hubiese sido anexado por los incas y al haberse sometido pacíficamente a ellos habrían podido conservar su estatus. Estos ocupaban cargos políticos y administrativos en su propia tierra de origen, con la tarea de preservar la estabilidad local y asegurar la eficacia del gobierno central. En pocas palabras eran la nobleza regional. Estos a su vez tenían su propia jerarquía interna, empezando por los curacas o caciques, la autoridad mayor del Ayllu, el núcleo poblacional andino, el cual vendría siendo un poblado de aproximadamente 100 familias, volviendo al curaca lo que para nosotros en nuestra sociedad moderna vendría siendo una autoridad de barrio o concejal. Este a menudo era un varón puesto en el cargo por elección del propio Ayllu de manera casi democrática. Los curacas le reportaban a los Tocricoc, gobernadores de Saya o de zona, que podían tener desde unos pocos hasta más de 10 Ayllus a su cargo, y vendrían siendo lo que para nosotros es un intendente. A este cargo llegaba un curaca que hubiese sido ascendido o un militar de carrera retirado. Los Tocricoc a su vez le reportaban al Apu o jefe, el cual era el gobernador del Guamán, la provincia incaica. Estas provincias solían coincidir en frontera con las fronteras originales de las respectivas etnias a medida que éstas iban siendo anexadas. El puesto de Apu podría ser cubierto por un Tocricoc ascendido por sus méritos, por un militar de carrera que se haya retirado con honores, o incluso podía ser un inca enviado directamente desde Cusco para cumplir la tarea. Aunque esto solía pasar casi siempre en provincias que tuvieran una gran tendencia rebelde y los incas quisieran mantenerlos vigilados. Por supuesto, había otra forma de ser considerado un Hatun Hayu sin necesidad de tener méritos militares o una carrera política. Si bien las dos anteriormente nombradas eran la forma más fácil y práctica de lograrlo, también eran ascendidos en la jerarquía social aquellos que se destacaran en oficios u hábitos que fueran de intereses para el gobierno. Campos como la filosofía, las matemáticas, el arte, la mensajería, la herbolaria o la ingeniería. Estos eran regenteados por el gobierno y se convertían en auxiliares de los cargos administrativos antes mencionados, aunque a menudo también se convertían en amautas, los maestros del imperio. En cuanto a cómo sería tu vida, bueno, esta variaría mucho en función de qué cargo o funciones estuvieras desempeñando. Tal vez pases los días corriendo a toda velocidad para entregar mensajes en tiempo y forma, educando a las juventudes, dirigiendo obras públicas, calculando impuestos o atendiendo las dolencias de la población.
O si eres de los altos mandos administrativos, como su nombre lo dice, administrarás los recursos disponibles, ya sea para pagar la tributaria, para abastecer zonas vulnerables o incluso para financiar nuevas obras públicas. Pero al margen de tus obligaciones tendrás una vida bastante cómoda en comparación al grueso de la población, con yanaconas que te atenderán en tu vida diaria, necesidades básicas cubiertas por el Estado, una propiedad privada al margen del resto de la población, además de que podrás tener más de una esposa. Eso siendo hombre. En caso de que seas mujer, como ya lo dije antes, adoptarías el estatus de vida de tu marido. Por tanto, tendrías yanaconas que te servirían tus necesidades básicas cubiertas por el Estado, y en caso de que tu esposo tenga otras esposas aparte de ti, tú siempre serías la principal y tendrías la potestad de dar órdenes en el hogar. Sin mencionar que tareas como el cuidado del hogar y de los hijos serían cubiertos por las esposas secundarias, dejándote a ti tiempo para ocuparte de otras cosas. Y en cuanto al hombre, tiene un privilegio más, y es que su voz sea escuchada por los altos mandos jerárquicos, ya que otra de sus funciones es retransmitir y asegurarse de que al Inca lleguen las necesidades del pueblo. Sin embargo, todo tiene un límite, y en este caso es que todos tus privilegios estarán sujetos a que tú puedas mantener tus méritos en el tiempo. El eslabón superior de la jerarquía estaría enviando constantes inspecciones para controlar que estuvieses haciendo un buen trabajo, y en caso de detectar el más mínimo rastro de corrupción en tu gestión, serías inmediatamente destituido y prohibido de volver a ascender, condenándote a labrar campos el resto de tu vida. Capac Hayu, nobleza de sangre. La nobleza de sangre es el eslabón superior inmediato a la nobleza de privilegio, y como su nombre lo indica, fueron aquellos hombres y mujeres que compartieron lazos de sangre con el Inca soberano o con alguno de los Incas anteriores. También tienen su jerarquía interna, aunque esta es mucho más sencilla de comprender, y es que están más alto en la jerarquía aquellos que fueran familiares de los Incas más recientes, llegando a estar en la cúpula de los que sean familiares del Inca actual. Estos eran los inspectores de los que les hablé antes, recorriendo todo el territorio del Tahuantinsuyo de punta a punta, controlando que todo estuviese funcionando de la mejor manera, oficiando como ojos y oídos del Inca. Como ya dije, en este grupo también existía una jerarquía interna, empezando por los miembros de las panacas anteriores, o sea, los familiares de los Incas fallecidos. Estos no tenían relevancia en cuanto a las políticas de Estado, sino que tenían como labor céntrica la conservación y cuidados del Malki, o sea, la momia de su Inca, así como también de su palacio de retiro y de los terrenos que lo circundaban. Al morir el Inca retirado, estos lugares pasaban a ser lugares de culto y producciones con fines ceremoniales, ya fuesen inciensos, mantas, alimentos, bebidas o algunos utensilios. El simple hecho de ser producidos cerca de un Malki ya los cargaba de propiedades espirituales, y los cuidadores de estos complejos, si bien no tenían relevancia a nivel gubernamental, sí eran muy importantes debido a tener esta gran tarea. Por sobre las panacas anteriores se encontraba la panaca real, los familiares directos del Inca, de los cuales realizaban las labores de control interno que mencioné anteriormente. Y algo que todas las panacas tenían en común es que sus hijos varones eran cuidados y preparados desde el momento de su nacimiento para ser altos mandos militares. Y finalmente, por sobre la panaca real estaba el Tahuantinsuyo Camayik, del Consejo Imperial, los asesores del Inca y principales lugartenientes de este. Para empezar, les pido que vuelvan al escaño anterior, al escalafón más alto de la nobleza de privilegio, los Apu, ya que para concluir esa cadena jerárquica, estos les reportaban a los 4 Susuyok, gobernadores de las 4 regiones del imperio: Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo. Estos gobernadores eran a menudo los hermanos más cercanos del Inca y tenían poder casi absoluto sobre los territorios que controlaban, teniendo que reportarles solamente a él, siendo en la práctica algo muy parecido a lo que nosotros conocemos como un virrey. Aparte de ellos, el consejo también estaba integrado por el Lauki, o príncipe heredero, hijo del Inca y el cual era preparado para funciones; el Hatun Amauta, o gran maestro, pariente más longevo del Inca y quien ordenaba a todos los maestros del imperio qué temas era prioritario enseñar; el Apuquispay, comandante en jefe del ejército, quien nuevamente a menudo era hermano o tío del Inca; y el Wiyak Umu, o sumo sacerdote, el cual era el único miembro del consejo y de toda la panaca que no necesariamente tenía lazos cercanos de sangre con el Inca. Sin embargo, existe otra versión, y esta es la de Huamampoma Dayala en su crónica Nueva Crónica y Buen Gobierno, trabajo en el cual de hecho basé gran parte de este video y también del anterior. Aquí esta afirma que el Consejo Imperial estaba integrado casi de manera exclusiva por los 4 Susuyok Apu, con el agregado de sus asesores, que eran 4 en el caso del Chinchaysuyo y el Collasuyo, y 2 en el caso del Antisuyo y Contisuyo, dando un consejo de 16 integrantes. La primera versión que les conté fue la que saqué del primer libro que leí sobre temática inca, Tahuantinsuyo, Historias del Imperio Inca. No tengo toda la luz como para decirles de manera unilateral con cuál quedarse, pero yo me decanto a pensar de que las dos opciones son válidas, y que los dos consejos eran usos del Inca, solamente que este los convocaba para distintas funciones, o sea, para buscar consejo en cuanto a temas distintos. Volviendo al tema, y tal como sucedía en el caso anterior, si hubieras nacido en el caso social, tu estilo de vida giraría en torno a la función que estuvieras desempeñando, aunque tus labores serán casi exclusivamente administrativas, militares o religiosas.
Y detrás de cámaras tendrás uno de los estilos de vida más lujosos y opulentos en todo el continente. El Estado no solo te proveerá de tus necesidades básicas, sino que también te otorgará una vida de palacio excedente de todos los lujos y comodidades. Un séquito de sirvientes a tu disposición, especias y alimentos provenientes de todo el imperio, las más finas prendas para vestir e inclusive un ejército personal. Sin embargo, nuevamente, no todas son flores y arcoíris. En tu caso será el mismísimo Inca el que te estará vigilando, y si te llega a encontrar cometiendo algún exceso te castigará. Y este no sería para nada indulgente. En el imperio de los Incas el nepotismo funcionaba de forma totalmente diferente a como nosotros nos conocemos. Cuando un castigo se te era otorgado por un familiar, ya sabías que este sería mucho más duro del que otorgaría una persona común y corriente. Esto se debe a que en el Ajin Kausai incaico el linaje era la cosa más importante que podía tener un hombre, y si cometías una ofensa no era para con el ofendido, sino que ponías en vergüenza a tu propio linaje y a tu propia familia. Y en este caso particular, al ser pariente del rey Dios, al cometer una ofensa lo estabas ofendiendo a él, y esa era falta grave. Es por este motivo que en el imperio de los Incas los castigos que recibía la élite a menudo eran mucho más severos y crueles que los que recibía el pueblo común. Además de esto, el simple hecho de haber nacido como parte de la élite te aseguraba una infancia exageradamente dura, teniendo que pasar de sol a sol entrenando tus habilidades físicas, aprendiéndote la historia del imperio, memorizando las leyes, aprendiendo los ritos y ejercitando las labores de mando, entre muchas otras actividades. A veces llegando a desfallecer en el proceso, y es que como futuro dirigente de este imperio se esperaba de ti no solo que fueras digno, sino más capaz que nadie. Que tu autoridad no fuere concebida, sino merecida. El sol y la luna. No me volví loco, y antes de que empiecen a creerlo, déjenme explicarles rápidamente una cosita. En el imperio de los Incas se creía firmemente en el concepto de dualidad por sobre todas las cosas. Este término sostiene que toda la creación viene en dos partes, y solamente mediante la complementariedad de ambos es posible el flujo constante de vida. En términos más sencillos, la energía masculina y femenina no son nada la una sin la otra, y en el imperio de los Incas la manifestación de estas energías eran la masculina en el Inca y la femenina en la Colla. Estos dos gobernaban juntos, así que debo de referirme a ambos. El Inca era de lejos el hombre con el estilo de vida más opulento de todo el continente y uno de los más opulentos de todo el mundo, superando incluso el de los reyes europeos. Tal vez el único punto de comparación que tendríamos sería el Papa en el Vaticano o el Dalai Lama cuando el Tíbet era un territorio libre. Y tal vez incluso más, ya que al Inca no se lo consideraba un representante de Dios en la tierra. Este era la encarnación del sol, por lo que literalmente era un dios en la tierra. Vivía en un palacio de ensueño, hecho de piedra labrada, revestida en placas de oro e incrustado en piedras preciosas, rodeado de amplios jardines decorados por esculturas a escala real, también hechas de oro y plata, que representaban a la fauna y flora de todo el imperio. Tenía un séquito de los más dedicados sirvientes, que limpiaban los pisos por donde fuese a caminar, perfumaban las habitaciones donde fuese a entrar, acolchonaban los asientos por donde se fuera a sentar y recogían cualquier rastro de su comida o las vestimentas que ya hubiese usado para destruirlas. Pues el Inca nunca se ponía los mismos atuendos dos veces, solamente vestía las prendas que acabaran de ser elaboradas para él. Cuando se trasladaba, lo hacía en una litera conducida por 25 rucanas, maestros cargadores entrenados en el Cusco tan arduamente que jamás tropezaban, y tan prolijos en su andar que dentro de la litera apenas se sentía el movimiento. Sus cubiertos de mesa eran de plata y su vasija de oro y bronce. De los mismos metales estaban hechos sus artículos del baño, de los cuales de no disponer de aguas termales en las cercanías se bañaba con agua caliente hecha en una gran tinaja de oro. Tenía decenas de esposas y otras varias decenas de concubinas, todas con las cuales engendrara hasta cientos de hijos, pero solo los que tuviera con su esposa principal, la Colla, podrían llevar el linaje. Aunque casualmente su esposa principal sería la única que no lo acompañaría en la noche. En su lugar elegiría cada jornada 3 o 4 de sus esposas para que le acompañen. En cuanto a la etiqueta, vestía el modelo único en el imperio, el yunku, una túnica larga hasta las rodillas, y la yacoya, una manta cuadrada. Y finalmente llevaba sus símbolos de majestad, la mascaipacha, una especie de corona que iba enrollada en la cabeza, el yuntu, una franja roja con borlas del mismo color y tubos de oro colgando del mismo, y finalmente el corichampi, un cetro dorado el cual dependiendo de la fuente tenía forma de hacha o de mazorca de maíz. En presencia suya había que ir descalzo con la mirada baja y un paño sobre la cabeza en señal de sumisión. Y era en base a sus palabras que se dictaban las leyes del imperio. Su voluntad era determinante a ser la cúspide del poder militar y religioso. Recordemos que el Tahuantinsuyo era una teocracia militar, o sea, un sistema de gobierno en el cual el pueblo se cree gobernado por el propio Dios, y este lleva a cabo su mandato mediante un régimen militar. Por lo que bajo la perspectiva de un aldeano común se entiende el por qué veían a este hombre como un auténtico Dios y sentían temor solo de mirarlo. Sin embargo, como ya les dije, en la cordillera de los Andes todo era visto por medio del término de la dualidad.
por lo que el poder del Inca no era totalmente absoluto, incluso él tenía que rendir cuentas con su mujer, la Colla. La Colla, esposa principal del Inca, quien podría tratarse de su hermana o la mayor de las mujeres del Yaguasi, era la mujer más poderosa del Tahuantinsuyo y tal vez la mujer más poderosa del mundo en su tiempo. Seguro recordarán que hace unos momentos hablé de que la esposa principal era la única que no pasaba la noche con el Inca, y esto se debe a que la noche era justamente el tiempo en el que ella estaba en funciones. Y una de sus principales era dirigir el culto a la luna, principal deidad protectora de las mujeres en el Tahuantinsuyo, y su madre. Esta no era una simple labor idólatra. Mediante el culto a la luna, estos entendían los astros, tenían altos conocimientos en los movimientos de las estrellas y de la luna, y lograban reconocer a esta como reguladora de los ciclos. Y mediante la calendarización de estos propios ciclos, era que los incas sabían exactamente en qué fechas estaban en todo momento, y al traspasarlo a la agricultura podían mantener un sistema de producción muy eficiente. Gracias a este conocimiento, los incas sabían exactamente en qué momento debían sembrar o cosechar qué planta, cuándo nacerían los animales, en qué momento madurarían los frutos en el árbol y en qué momento podría quedar embarazada la mujer. Ya que sí, era mediante este culto también que las mujeres llevaban control de su ciclo menstrual. Aunque esta no era la única responsabilidad de la Colla, ni mucho menos. Esta también era la autoridad mayor de todos los Yaguasi, dirigiendo y supervisando las enseñanzas de las vírgenes del sol. Oficiaba ceremonias de la fertilidad y atendía cualquier problemática que fuera concerniente a lo femenino. También manejaba las reservas imperiales y se aseguraba de mandar apoyo a cualquier zona que haya sido abatida por una catástrofe. También era la autoridad mayor del Cusco cuando su marido tuviese que ausentarse para ir a una campaña militar o alguna otra cuestión. Y en cuanto a generalidades, esta era patrona de todas las mujeres del imperio. En cuanto a su estilo de vida, este era igual de opulento que el de su marido, más un privilegio adicional. Al Inca y a la Colla los cubría la misma ley del hogar, por lo que ser ella auténticamente la mujer debía disponer de su marido siempre que pudiera y este debía acudir a ella cuando ella lo necesitare. No importa qué tan importante fuera lo que se encontraba haciendo. Y bueno, acabo de contarles más o menos cómo fue la jerarquía social en el imperio de los incas. Claro que hubo varios factores que se quedaron fuera, como por ejemplo que esta no era la única jerarquía que existía, había dos más que corrían de forma paralela, la jerarquía militar y la jerarquía religiosa. Háganme saber en los comentarios si quieren que también cubra aquellos factores. Más allá de eso, amigos, eso es todo por hoy. No olviden dar like si el video les gustó, comenten qué les ha parecido, suscríbanse para estar al pendiente de más contenido así y compártanlo para que el conocimiento pueda llegar a más personas. Y recuerden, aquel que no sepa de dónde viene, poca idea tendrá de dónde pretende llegar. Cuídense mucho.